Buenas tardes con todos nuevamente. Em, Hemos visto ya aspectos fundamentales y yo creo que hay ya un buen número de cosas que hemos hecho que son, yo algún rato les decía que puede ser que tal vez sean simples, pero son poderosas. O sea, no quiere decir porque algo sea simple, no es que no pueda utilizarse y sea una herramienta poderosa en muchos aspectos. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo ha servido muchísimo para concretar esa idea y poder seguir trabajando. Entonces, em, siguiendo con esa línea de ideas, estaba pensando en que se podría compartir el hecho de los aspectos que tienen que ver con los actuadores. ¿Sí? Hemos visto un ejemplo que va por con luminarias con LED y que tiene toda la idea de que se pueda implementar a través de un semáforo, por ejemplo, que es una de las aplicaciones. La otra idea es que uno de los aspectos que se toma en cuenta para la automatización en algunos de los casos tiene que ver con algún tipo de accionamiento, ¿sí? Em, Típicamente hay una parte que tiene que ver con motores. Entonces, la idea es que existen diversos tipos de motores, de dispositivos que se les llaman máquinas eléctricas. Estas máquinas eléctricas pueden ser motores, generadores o transformadores. En los motores eléctricos podríamos clasificarles en tipos como de corriente alterna o de corriente continua. Y los que se utilizan para esta parte de automatización en las placas de Arduino suelen ser motores de DC o de corriente continua. Entonces, siguiendo ese aspecto, eh, podemos darnos cuenta de un par de cosas fundamentales en cuanto a los motores de DC. ¿Sí? Yo voy a poner un par de ejemplos que tienen que ver con esos aspectos. Eh, a través del Tinkercad se pueden hacer simulaciones con un motor de DC, por ejemplo, que es el que voy a ubicar aquí, que notarán que se parece mucho al de los de juguetería del carrito a control remoto. Y vamos a notar que para habilitar este motor de DC, por ejemplo, podríamos hacerlo a través de una batería. ¿Sí? Esta batería de aquí es de 1.5 voltios. ¿Ya? Y la idea es que si ustedes conectan este motor de DC directamente, va a funcionar o le podemos hacer simular y verán que va a cierta velocidad, ¿no? Que aquí está como 2.974 RPM, que son revoluciones por minuto o vueltas por cada minuto. Es decir, que este motor da cerca de 3.000 vueltas por cada minuto. ¿Sí? Entonces, un aspecto importante es que pueden ponerle la batería y este motor funciona. Ahora, otro aspecto importante es que si le conectan de forma inversa, o sea, el positivo con el negativo y el negativo con el positivo, de esta forma cruzada, este motor de DC sigue funcionando, solo que van a notar que tiene un menos, ¿sí? Entonces te da la idea de que a través de este cambio puede cambiar el sentido de giro del motor. Va en un sentido de giro que podría ser horario, y luego si le conectan de forma inversa a la batería,
va en sentido antihorario, cambiando su sentido de giro, ¿sí? Ya, este es uno de los aspectos fundamentales. Otro es que vamos a conectarle nuevamente para que nos dé la parte positiva. Otro es que se puede variar la velocidad de un motor de DC, ¿sí? Y para variar la velocidad de un motor de DC, esta variación de la velocidad está vinculada al voltaje, ¿sí? Por ejemplo, ahorita está en cerca de 3000 revoluciones por minuto, ¿sí? Con esta batería de 1.5 voltios, ¿sí? Pero si ustedes le ponen, digamos que dos baterías en serie, ¿sí? Si ponen otra batería, notarán que la velocidad en el motor de DC se incrementa, ¿sí? Y de hecho esta variación es proporcional. O sea, como habrán notado que si tenía una batería, tenía un valor cercano al de 3000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y ahora que pues todos, este valor se ha incrementado hasta casi 6000 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces esa variación de incremento es lineal, ¿ya? Entonces es lineal, proporcional y lineal. De hecho, si sigo aumentando baterías, va a seguir incrementándose la velocidad del motor, ¿sí? Aquí puedo poner hasta 4 baterías, ¿ya? Pero claro, tiene cierto límite, ¿no? No se le puede seguir aumentando el voltaje infinitamente sin tener una afectación en el motor. Va a depender del diseño del motor, va a tener hasta cierto límite y luego de eso el motor, digamos que si está diseñado para 24 voltios, luego de los 24 voltios empezará a deteriorarse al menos o a quemarse, ¿sí? Ya, con esto pueden ver que se puede variar la velocidad de este motor de DC, ¿sí? Pero notarán que es algo incómodo el hecho de estar físicamente subiendo, quitando o poniendo baterías para variar la velocidad, ¿sí? Entonces, con el Arduino se puede establecer una técnica para variar la velocidad del motor de DC. Entonces, voy a detenerle un poquito. Y aparte de ese motor también se puede visualizar este motor de aquí. Este es un motor de DC también, solo que es con un motor reductor, ¿sí? De hecho es bastante popular en las aplicaciones de movimiento en cuanto a robótica. Y bueno, tiene los mismos principios, ¿no? Solo que acá verán que las revoluciones son menores debido a que como tiene aquí en la parte amarilla, tiene un juego de engranajes que en realidad reducen la velocidad del motor, ¿sí? Pero cuando reducen la velocidad del motor con los engranes o con los engranajes, ganan en fuerza. En realidad, técnicamente ganan en algo que se llama torque, ¿sí? Ese torque es una fuerza por cierta distancia, ¿sí? Pero notarán que las revoluciones son mucho menores, ¿no? Antes estábamos hablando de miles y acá estamos hablando de centenas o de 100 revoluciones, ¿sí? Tiene ese aspecto. Pero lo fundamental es que a través del incremento o decremento del voltaje, uno puede variar la velocidad, ¿sí? Voy a hacer yo de una forma más práctica, voy a ponerle con el Arduino, primero directamente, ¿sí? Primero le voy a poner directamente. Entonces hasta ahora le voy a poner la parte del código también.
Entonces, hasta ahora nosotros sabemos que si le conectamos a este pin 13, igual que con los LEDs, y le vemos la simulación, este tiene un tipo de accionamiento. Le estoy poniendo en realidad la simulación estándar, ¿sí? Es lo primero que vimos. Y si le inician la simulación podrán ver que se activa o desactiva durante un segundo. Y estos tiempos pueden variarse, ¿no? Pero son los que de aquí se pueden coger del pin 13. Entonces notarán que durante un segundo se enciende, un segundo se apaga, un segundo se enciende, un segundo se apaga, ¿sí? Pero ustedes pueden notar, le voy a cambiar el tiempo, van a notar que va a 50 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Voy a tenerle más tiempo encendido. Vamos que 5 segundos encendido y 5 apagado. Ya, pero lo que quiero que noten es que cuando le encendemos así, va a esta velocidad, que es 51 revoluciones por minuto, ¿sí? Eso tiene que ver con su relación de los 5 voltios que saca el Arduino, ¿sí? Entonces, del pin 13, cuando se acciona, sacan 5 voltios. Esos 5 voltios son la representación de estas 51 revoluciones por minuto, ¿sí? Son la representación de 51 revoluciones por minuto, ¿ya? Y de hecho podríamos variar la velocidad, que es lo que vamos a hacer. Podemos variar la velocidad desde 0 hasta 51 revoluciones por minuto, ¿sí? Vamos a variar desde 0 hasta 51 revoluciones por minuto, o podríamos variar, ¿ya? Pero la cuestión es que como le estamos haciendo ahorita, solo encendemos los 5 voltios y apagamos en 0 voltios, ¿ya? Pero ahorita vamos a utilizar otra técnica. Esa técnica se llama a través de un PWM. Un PWM es una modulación por ancho de pulso. Y en sí, la idea es que podemos variar el voltaje que sale por los pines del Arduino, ¿sí? Y al variar esos voltajes de los pines del Arduino, ¿sí? Al variar ese voltaje en proporción, uno puede variar la velocidad del motor. Solo que el primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que ven acá que dice Digital PWM, ¿sí? Y al lado está como una señal media ondulada, ¿sí? Esa señal quiere decir por cuáles pines uno puede sacar el PWM. Entonces, yo puedo sacar un PWM por el pin 3, por el pin 5, por el pin 6, el 9, el 10 y el 11, ¿sí? No puedo sacar un PWM por todos los pines, pero sí por estos 6 pines de aquí, ¿sí? El 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, ¿ya? Entonces, por estos pines, yo puedo variar el voltaje. Perdón. Y ese variar el voltaje también se traduce en variar la velocidad del motor de DC, ¿sí? Entonces, por ahora yo le voy a conectar entonces en uno de esos pines, ¿sí? Por comodidad le voy a conectar en el pin más cercano, que sería el pin 11,
¿sí? Y le conecto al 11 porque por aquí puedo sacar el PWM. Vamos a cambiarle de color nada más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos esa salida? ¿Sí? Verán, vamos a hacer esa salida a través de una instrucción del Arduino. Esta instrucción del Arduino se llama analog write, ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos estado poniendo es un digital write. Este digital write es una escritura digital que es de 0 a 5 voltios, ¿sí? En cambio, el analog write es una escritura como analógica, ¿sí? Y por ahí yo podría decidir cuál es el voltaje que sale, ¿ya? El voltaje de DC que va a salir. Y con eso puedo variar la velocidad del motor. Ahora, en el código, vamos a ponerle nuevamente una lupa. Entonces, en el código, voy a cambiarle y primero voy a declarar el pin de salida. ¿Sí? Como yo tengo en el pin 11, voy a tener que ponerle aquí que por el pin 11 hay una salida, ¿sí? Y voy a ponerle la instrucción del analog write. Le estoy borrando, simplemente le estoy borrando lo que no necesito. Y por ahora lo que yo estoy diciendo es que tengo un pin 11, por el pin 11 voy a sacar un voltaje variable, ¿sí? Y aquí en lugar de que sea una parte digital, va a ser una analógica. Entonces sería un analog write, ¿sí? Como en el digital write, lo que primero pongo es a través de cuál pin, ¿sí? Entonces voy a hacer un analog write a través del pin 11. ¿Sí? Y acá donde tengo en high, que es lo que me encendía el digital write, aquí en el analog write voy a poner un número entre 0 y 255, ¿sí? Este número va a ser entre 0 y 255. El 0 me va a representar mis 0 voltios, ¿sí? Y el 255 representan los 5 voltios totales, ¿ya? Y los valores entre 0 y 255 son los proporcionales de el voltaje, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner uno, es más o menos al azar, pero es el 25%. Le voy a poner el número 64. ¿Sí? Es un valor entre 0 y 255. ¿Ya? Eso va a hacer que me encienda el motor de DC. Solo que no me va a encender a las 50 revoluciones totales, sino que me va a poner en una velocidad del cuarto de esas revoluciones, que serían 25, algo parecido a 10, 11 debe ser. Entonces, le voy a iniciar la simulación y le voy a poner, para que le visualicen, el valor. Entonces, noten aquí que está entre 12 y 13, ¿no? A esa velocidad está yendo. Y de hecho es manipulable. O sea, yo lo que le puedo cambiar, voy a detenerle la simulación, y aquí en lugar de que esté en 64, voy a ponerle, digamos que
en 127, que sería más o menos la mitad de 255. Si es que es la mitad de 255, sería en proporción la mitad del voltaje, que sería 2.5. En revoluciones por minuto, como nosotros teníamos, si se acuerdan, 50, va a ser algo cercano a 25. ¿Sí? ¿Qué notan que es lo que está pasando en este momento? ¿Sí? Y de hecho puede variarse esa velocidad. Como es un número entre 0 y 255, si yo le pongo el 255, va a ser mi representación de los 5 voltios totales. Y de hecho, van a ser las 50 revoluciones que yo tenía en un inicio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si es que yo tengo aquí 255, que es el valor máximo, ¿sí? Voy a iniciar la simulación y verán que acá el valor que toma es lo que teníamos en un inicio de las 50 revoluciones por minuto. Entonces, noten, estamos controlando la velocidad del motor, ¿sí? De hecho, ahorita estamos controlando la velocidad del motor entre 0 y 50 revoluciones por minuto, ¿sí? Y ahora vienen otras cosas que son más interesantes todavía. Puedo controlarle en el tiempo. Ahorita ustedes están viendo que estoy simplemente asignándole un número y relacionándole con la velocidad. Entonces, verán, le voy a cambiar un poquito el programa para que ustedes vean cómo se relaciona con el tiempo. Entonces, verán, puedo en sí, utilizando el analog write, puedo darle un tiempo. Voy a hacerle en pasos del 25%. Tengo que detener la simulación para poder cambiar. Entonces, primero, podría ponerle 0, que es mi representación de 0 revoluciones por minuto, y después darle un delay, que sería un espacio de tiempo, un retardo. Digamos que, como está en milisegundos, digamos que es de 5 segundos, que serían los 5000. ¿Sí? Luego puedo incrementar su velocidad en pasos de 5 segundos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a hacer analog write. Y por el pin 11 voy a ponerle ahora un número entre 0 y 255. El 25% es 64. Y después punto y coma. Y luego le voy a poner otro retardo. Sea de 5 segundos también. Y así puedo seguir incrementando y controlando la velocidad de ese motor. Voy a ponerle 3 pasos más para que se note bien el incremento. Estoy haciendo simplemente en pasos de 0, 25%, 50%, 75%, que sería más o menos 190 y voy a ponerle 100.
por 191. Un valor entre 0 y 255, proporcional. Y al final le voy a poner todo lo que me da, que son los 255. Le dejo el último retardo de 5 segundos. ¿Qué estoy haciendo en el programa? Cada 5 segundos estoy incrementando la velocidad en un 25%. Y lo que vamos a ver es una velocidad de 0, luego 5 segundos, luego una velocidad de más o menos 12 revoluciones por minuto, 5 minutos, perdón, 5 segundos, luego se incrementará a una velocidad de más o menos 25, ¿sí? Y en otra de 75 y primero sería de 12 y después de 25 y después más o menos de entre 39, 40 y después todo lo que da que serían 50 revoluciones por minuto. Entonces, van a ver a través de la hora del simulador, verán que simplemente están conectados al pin 11, ¿no? Entonces le vamos a poner y le vamos a iniciar la simulación. Si se fijan, tengo un pequeño error. El error que tengo es que le he puesto luego del 11, en lugar de estar puesto una coma, está puesto un punto y coma. Por eso me sale un error, es lo que le voy a corregir y le pongo de nuevo simular. En el delay no le he puesto delay, sino le he puesto delay. Le corrijo eso también. Y ya, ahora verán, si se fijan en la hora del simulador, cada 5 segundos va a haber un incremento en las revoluciones por minuto. ¿Sí? En 10 queda ahora 26, en 15 quedan 39, en 20, 51. ¿Sí? Y luego empieza nuevamente. Si lo notan. Entonces pueden controlar esa velocidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces notarán que es el número entre 0 y 255, que es mi representación en voltaje. De hecho, podríamos medir el voltaje de DC aquí mismo. Y a ver si es que no puedo. Un multímetro. Un pila multímetro. Un multímetro. Y podríamos ver al menos la variación. Ya. Va a haber unas
Va a haber caídas de voltaje debido al motor, sin embargo van a ver la variación en voltaje de DC. Entonces cada 5 segundos verán también que se incrementa el voltaje. ¿Sí? Van a ver de hecho esa variación de voltaje. Y podrían seguir habilitando motores que estén conectados al mismo tiempo, ¿sí? El limitante sería las salidas del PWM que pueden tener cada uno de esos motores. Por ejemplo, podríamos ponerle otro motor. Voy a virarle. Me queda algo incómodo así. Veamos eso. Ya puedo conectarle a tierra. Y podría conectarle a otra salida de otro pin. Por ejemplo, digamos que el pin 10. Ya, porque ese también tiene la salida en PWM. Vamos a hacerle el ejercicio controlando estos dos motores. Ahora lo que debería cambiar en el código es la habilitación de una salida más. ¿Sí? Ahora voy a tener otra salida que sería la 10. Voy a ponerle la 10 como salida. ¿Sí? Y en el programa puedo hacer los controles separados. ¿Sí? Solo para el ejemplo, yo le voy a poner, mientras que el uno incrementa su velocidad, el otro va decreciendo su velocidad. ¿Sí? Voy a hacerlo rápidamente, le voy a poner los analog writes respectivamente. Solo que para el otro voy a ponerle desde 255. Entonces obviamente le voy a cambiar del pin 11 al pin 10. Y digamos que aquí voy a empezar al revés, en 255. Voy a hacer estos mismos pasos en cada uno de los tiempos de retardo y variando la velocidad. Sería desde 191. Ya sería 127. En un punto van a tener los dos la misma velocidad. Ya sería de 64 y 0. Ya, solo para que le podamos visualizar el ejemplo y veamos que se pueden controlar más
motores con la misma placa. Entonces le voy a simular. Y van a ver sus variaciones cada 5 segundos. A ver, tengo un error. Es el mismo punto y coma. Voy a cambiar ese punto y coma por una coma. Y ya. Entonces, ahí pueden ver cómo los dos motores están funcionando al mismo tiempo. Solo que en uno se está incrementando la velocidad y en el otro está disminuyendo la velocidad. ¿Sí? Llega al punto máximo donde el uno está en el máximo y el otro en el mínimo. Y luego se cambian. ¿Sí? Se cambian súbitamente porque así es como le programamos. Ya. Entonces, suele darse este ejemplo para que igual vean en una cierta idea que un motor, digamos que de un carro, o sea, si es que los dos motores van en la misma dirección, irían hacia adelante. Si los dos motores van en la misma dirección, pero en sentido contrario, irían hacia atrás. Si un motor va hacia adelante y el otro hacia atrás, puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, girando, ¿no? Entonces puede haber este tipo de controles y a través de esta técnica que sería el PWM. ¿Sí? Ahora, notarán que tiene un limitante, ¿no? O sea, en realidad tiene el limitante de el voltaje o la potencia que puede sacar el Arduino, porque ahorita podría hacerse la variación hasta 50 revoluciones por minuto, pero no le podríamos poner más de esas revoluciones si lo conectamos directamente, ¿sí? Entonces, para eso, en realidad lo que se puede hacer es conectarle a través de un dispositivo electrónico de potencia. Este dispositivo electrónico de potencia puede ser un transistor, ¿sí? Entonces, lo que hace en realidad el transistor es permitir un mayor flujo de corriente. Entonces, lo que se aprovecha en realidad es la señal del Arduino, la señal del PWM, y luego a través del transistor se puede hacer fluir controladamente, como lo estamos haciendo ahora, se puede hacerle fluir controladamente una mayor corriente. ¿Sí? Le podemos poner una batería aparte, a través del transistor controlar una mayor corriente, y ese límite de esas 50 revoluciones por minuto se va a incrementar. ¿Sí? Pero en lo básico, en el control, esta es la técnica. Y la programación no va a variar. ¿Sí? La programación no va a variar. Ya. Obviamente, existen muchísimas otras aplicaciones que tienen que ver con los sensores, que tienen que ver con parte de los actuadores. Entonces, lo que estamos viendo en realidad en esta parte es como el curso, sería el curso básico. Y de hecho, todavía nos falta un poco la implementación de la parte práctica, ¿sí? Entonces, a través de la empresa, lo que estamos haciendo es tomando esta iniciativa para poner los conocimientos básicos en nuestros clientes, ¿sí? Y luego de eso aprovechar otra parte para seguir incrementando ese conocimiento si es que ustedes lo desean, ¿sí? Y podría ser en la parte ya física y práctica, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo creo que con esto hemos alcanzado una muy buena parte de lo básico: encender, apagar,
algunos conceptos de variables y algunos conceptos de en cuanto a las entradas y salidas, ¿sí? Y estos tipos de controles, para esto, con esto se pueden hacer muchísimas cosas y muchísimas aplicaciones. Ya. Voy a mostrarles tal vez un poquito de este mismo circuito, de este mismo. Ya voy a ver si es que lo tengo a la mano. Ya. Este que les voy a mostrar aquí es un circuito con la misma idea, ¿sí? Con la misma idea del PWM para controlar un motor, pero a través de un transistor, que es este dispositivo que está aquí, ¿sí? Entonces el circuito cambia un poco en la parte física, ¿sí? Pero en la parte de programación en realidad no, eh, no cambia. Le voy a acercar. ¿Sí? Y van a ver que tengo lo mismo, ¿no? Sacado del pin 11 una salida y después puesto el analog write con el pin de salida, un número entre 0 y 255 y un retardo, ¿sí? Entonces, a través de es la misma lógica, si le ven, es la misma lógica, solo que el hardware ha cambiado un poquito, ¿sí? Y la cuestión es que estoy aprovechando más bien la potencia de esta batería externa para poder controlar el motor. Los pulsos van a la parte de la base del transistor, que es lo que controla la señal. ¿Sí? Es un circuito bastante simple. Pero lo que les estaba contando es que puedo aprovechar la potencia de esta batería, ¿sí? Y podemos tener unas revoluciones mayores a las 50 revoluciones por minuto que teníamos en un inicio. ¿Sí? Ya. De ahí es bastante simple. Les puedo mostrar también el circuito que estamos aplicando ahí. Déjame ver si lo encuentro rápidamente. Es este de aquí. ¿Sí? La idea es tener la misma señal. ¿Sí? La idea es tener la misma señal a través de este circuito que es el transistor. Y aquí hay la conexión. Aquí le he puesto una batería de 24, pero la otra es la que estoy poniendo allá de 9 voltios. Y este transistor lo que hace es controlar, así conforme tenemos el mismo control del Arduino, va a haber el control en este transistor. Y con eso, con la misma señal, podemos controlar un motor con un mayor voltaje. ¿Sí? Ya. Eso es lo que les quería indicar al momento.
Ya, eso. Por ahora sería todo lo que podemos abarcar en este curso, como les decía, básico introductorio, ¿ya? Lo que hemos trabajado aquí, como en la clase anterior, le voy a subir en un enlace para YouTube y se los voy a compartir como lo hice el día de hoy a todos ustedes, ¿sí? Les va a quedar el curso hasta este punto. Solo yo me contactaré con todos, me contactaré con todos individualmente para ver si es que ustedes quieren acceder al beneficio de tener el certificado del curso a través de YESELAT de 20 horas, serían 20 horas efectivas, ¿sí? Estamos tomando en cuenta las horas virtuales, las horas que ustedes tienen de práctica y las horas autónomas. Entonces va a salir el curso, va a salir con las fechas entre el 16 y el 23 de julio y va a salir con 20 horas, ¿sí? Y como les había contado la clase anterior, las personas que quieran acceder a este beneficio, el certificado va a tener un costo de $10, ¿sí? El certificado es un certificado digital, de hecho va a ir con mi firma y la firma de el gerente de la empresa. Ambas firmas son firmas digitales, entonces el certificado es completamente válido, lo pueden imprimir, pero las firmas van a ser digitales. De hecho, si es que algunos de ustedes trabajan con la firma digital, lo pueden verificar con el programa para la verificación de la firma, se llama Firma EC. Entonces ustedes con ese archivo que está firmado digitalmente lo pueden verificar o cualquiera al que ustedes quieran compartirle ese certificado va a poder verificarlo de esa forma también, ¿sí? Entonces yo me contactaría con cada uno de ustedes para ver si es que están de acuerdo y de pasito les paso los enlaces de estas clases, ¿sí? Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y su participación. Gracias por confiar en la empresa. Los guardaremos, a cada uno obviamente los vamos a guardar para si es que desean en futuras ocasiones tener alguna otra capacitación, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos por ahora hasta ahí. Les agradezco mucho su atención y su participación. Espero que les haya servido todo esto que hemos compartido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.